misericordia que creaste todas las cosas. En este bloque de huellas vamos a abordar un tema sobre el cual solemos volver aquí en nuestro programa. Tiene que ver con la educación, con las características de la educación, en este caso a principios del siglo XX, donde las escuelas privadas, particulares más que privadas, ya Arturo nos va a aclarar con precisión, las escuelas particulares cumplían un rol muy importantes. Una de esas escuelas que se destacaba y que era muy buscada por los sanfrancisqueños, es la escuela Edmundo de Amicis, donde las docentes más reconocidas, eran las hermanas Berardo. Arturo, ¿es así? Exactamente. Esta escuela se llamaba Edmundo de Amicis, sí, y se ubicaba en barrio Sarmiento. Empecemos primero por la educación. Recuerdo que hemos puesto en algún programa de huellas, nuestra primera escuela, una de nuestras primeras escuelas fue la escuela, estatal, fue la escuela fiscal, Iturraspe. claro, la Iturraspe, que se llamaba Escuela Fiscal. Escuela Fiscal. Eso es de 1894. Exactamente. Donde ya había escuelas particulares también, ¿no es cierto? Esta escuela oficial se complementaba con escuelas particulares. Era la educación oficial. Las escuelas particulares generalmente no daban un título que permitía a los alumnos avanzar dentro de la escuela estatal. Pero sí le daba los conocimientos que necesitaban. Los conocimientos sí. Entonces muchos padres recurrían a la escuela particular porque lo que les interesaba a ellos era que los hijos no sean analfabetos, que sepan leer y escribir bien. Hay que tener en cuenta que eran muchos hijos de extranjeros. Había gente que necesitaba aprender el idioma también. Necesitaban aprender el idioma y por más que fuesen argentinos, ¿no es cierto?, esos padres necesitaban a alguien también de la familia que lea y escriba correctamente el castellano, porque ellos no lo dominaban el castellano. Claro, hemos hablado aquí en varias oportunidades que durante varias décadas el idioma más popular era el italiano. El italiano, el piemontés. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, la lengua piemontesa. Claro. Y lo otro era la cuestión del cálculo, que es lo que les interesaba fundamentalmente. Todas las operaciones matemáticas. Matemáticas, claro. O sea, la aritmética, ¿cierto?, con la suma, resta, división y multiplicación. Básicamente, o que sea eso. Luego, venía más complejo con otras operaciones. Claro, me los imagino en la época muy interesados en que sus hijos sepan sumar, restar y calcular bien, calcular proporciones, calcular costos, calcular medidas. Todos, lo que ocurre es que todos, de una manera u otra, estaban vinculados a negocios. Claro. El que no tenía el almacén tenía la tienda, el que no tenía la tienda tenía un taller, el que no era operario en esos talleres y necesitaba también del conocimiento del cálculo y la lectura, los que estaban en el campo lo mismo. Entonces, una manera de manejarse por cuenta propia, porque antes no se tercerizaba tanto, por supuesto, los servicios profesionales, entonces era teniendo gente en la familia que supiera leer, escribir bien y hacer bien los cálculos. Entonces ese era el interés de los padres. Una escuela particular era alguien que sabía hacer todo eso y que estaba en condiciones de enseñarlo. Claro, y el tema, ¿y quiénes concurrían? Generalmente en las escuelas particulares, los chicos que a futuro ya se sabía que posiblemente no iban a tener una continuidad de un estudio secundario o de un estudio universitario. Que eran los menos en esa época. En el libro del doctor Martínez, de Joaquín Gregorio Martínez, cuando él habla del origen de las escuelas también en San Francisco, menciona precisamente esta característica que tenían muchos padres, que pretendían, ¿no es cierto?, que primero era la cuestión del estudio más práctico y luego la filosofía. Tal cual. Primero algo concreto. Claro, primero lo concreto y después... algo más ligado a las ciencias más duras. Y él ponía ahí, dice, dopo filosofare. Claro. Después filosofar. Primero trabajar. Claro. Y después filosofar. Claro. Entonces eso es lo que sostenían muchos. Otros no. Otros
tenían la ambición, cuando ya teníamos en San Francisco la escuela normal, por ejemplo, de que sus hijos concurran a la escuela normal, que era la única secundaria o oficial que teníamos, donde se formaban como maestros y luego, rindiendo equivalencias, podían entrar en la universidad, en fin, y continuar. De ahí vienen nuestros primeros profesionales. Claro. Algunos también iban a la escuela particular en busca de una mayor disciplina. También. Porque en la escuela particular no se podía. También. No. Además, de ahí viene lo de también de esas épocas, letra con sangre entra, algunos castigos corporales, disciplinarios de características están relatados en el libro corporal. del doctor Martínez sobre esa cuestión, donde, bueno, no solamente el castigo físico, sino también, ¿no es cierto?, las recomendaciones que daban después en la familia, y bueno, y ahí era, ¿no es cierto?, lo que decía el maestro, de alguna manera, era una ley, ¿no? Una palabra santa. Sí. Y las hermanas Berardo, que... Bien, las hermanas Berardo eran 3 hermanas, sí. Y nosotros tenemos los testimonios por gente ya muy grande, ¿no?, que al día de hoy, bueno, algunos de ellos ya han fallecido, y los alumnos que pudieron haber ido a la escuela de las señoritas Berardo en Barrio Sarmiento, hoy son personas, los más jóvenes pueden tener alrededor de 80 años, claro, ¿no es cierto? Claro. Quienes hayan concurrido ya... Estamos hablando de escuelas que funcionaban en las décadas del 10, del 20, del 30. Sí, y llegó casi hasta el año 50. Claro. Hasta 1950. ¿Por qué hablamos hoy de las señoritas Berardo? En razón precisamente de este libro, este cuaderno, que donaron al archivo gráfico familiares de Alfonso Moreno. Sí. Los familiares de Alfonso Moreno lo donaron en la última campaña que nosotros hemos hecho en el archivo gráfico Museo Histórico, y es un testimonio de la rigurosidad, ¿no es cierto?, académica o didáctica que tenían, porque vos vas a ver, y bueno, nuestros televidentes ven... Lo van a ir viendo, es impresionante. Esto es solo una evaluación. Es una evaluación para pasar de 4º grado a 5º. En la todo escuela, esto. En una escuela primaria, es todo un cuaderno. Los familiares no saben cómo se hizo el examen, nosotros tampoco exactamente, pero suponemos que debe haber sido en varios días. Que es en varios días, claro. Que es un cuaderno que tiene de todo, tiene matemática, tiene geografía, tiene geometría, tiene la parte gramatical, y con recomendaciones que le ponen las docentes en el cuaderno y todo, pero esto era, aprobar todo este cuaderno, era para pasar de 4º grado a 5º. O sea que vos cursabas todo el año, pero además tenías que tener una rendir una evaluación. Claro, fíjate que la fecha de cierre de este cuaderno es el 31 de diciembre del año 1929. Un año incluso que ya lo habíamos visto en otro momento, en otros capítulos de Huella, fue muy complejo por la huelga esa grande que hubo en el año 29. Pero bueno, eso es al margen, pero este cuaderno es de esa época. O sea, cuando este chico, Alfonso Moreno, iba a la escuela de las hermanitas Berardo. Hermanitas Berardo, las señoritas Berardo, le decían, eran 3 docentes, las hermanas Berardo, que comenzaron dando clase en un edificio sobre Boulevard 9 de Julio, en las cercanías de la calle 1 de Mayo. Sí. Luego se trasladaron a la vuelta y quedó el establecimiento sobre calle 1 de Mayo, en un lugar donde en este momento, bueno, ya fue demolido el edificio, por supuesto, por la antigüedad que tiene, y se construyeron unos departamentos en el sitio ese. De las 3 hermanas, 2 eran maestras y la mayor no. Bien. No obstante, la mayor en un momento dado fue convocada para dar clase en la localidad del Tío, en aquella época. Claro, porque no había... ¿Cómo se prestaba la educación en estos pueblos tan pequeños? Y tenía que ir a alguien particular. Hasta bien entrado los años es que no se instalaba una escuela los años 40 y pública. 50. Claro. En los años 40 y 50 recién ahí... Entonces buscaban seguramente en las ciudades a alguien que pudiera prestar ese servicio. Claro. Entonces esta mayor, que no era docente, pero tenía mucho conocimiento y tenía capacidad como para educar, fue llevada a la localidad del Tío. Y una de las hermanas Berardo había sido docente en la escuela Mitre, porque tenían títulos. Claro. Tenían títulos. Eran las maestras normales. Claro. Recordemos que las escuelas normales de esa época ya empezaban a producían muchos docentes. Con el secundario ya eras maestro. Eran maestros, claro. 5 años de secundario. Que la escuela normal es del año 12, claro. Y los primeros egresados surgen a partir del año 17. Claro. Del año 17, porque las clases comienzan en realidad en el año 13. En el año 17 ya comienzan a haber docentes.
digamos, egresados de San Francisco. Claro, egresados sanfrancisqueños. Estamos hablando del año 29. Y ya con los conocimientos pedagógicos propios de un docente. Claro, precisamente, bueno, uno de los alumnos, que fue alumno de la escuela, que era don Ricardo Gontero, vecino del barrio precisamente del lugar, él fue alumno porque no era, digamos, un buen alumno en la escuela donde él iba. En la escuela oficial. Claro, él iba, fue un tiempo a la escuela Mitre, otro tiempo fue a la escuela Iturraspe, y tenía algunas falencias en el aprendizaje, digamos, y entonces dice que la orden en todas las familias así de San Francisco era, como ya un dicho dice, en el verano a las Berardo. Ese era en el verano a las Berardo, claro, verano, por no haber Berardo. andado bien durante el año, verano en lugar de vacaciones, a las Berardo. a las Berardo. Ese era el nombre. Y la escuela, él tenía el nombre de este autor, este escritor italiano, Edmundo de Amicis, que ella a lo mejor lo tenían como un ejemplo y le pusieron el nombre a su escuela particular, Edmundo de Amicis. Y contaba don Ricardo que él la definía como mujeres muy bondadosas, muy buenas, ¿no es cierto? Pero también de un carácter muy fuerte, o sea que hay ahí un poco una dualidad, lo que dice el mismo Gontero, porque él dice que ponían orden con el puntero. Con el puntero. Puntero, era el puntero de madera. Atento con esto, claro. Donde llegaban a pegarle a los chicos. Te pegaban un coscorrón en la cabeza o te hacían poner los dedos. Así le pegaban. Y para poner algún orden en los chicos, que por supuesto no iban nadie uniformado, y la cosa era bastante, digamos, libre, golpeaban con el puntero sobre el escritorio. Sí, entonces señor. dice don Ricardo que hubo... Con eso llamaba la atención. Llamaba la atención, pero golpeando fuerte con el puntero. Y don Ricardo comentaba también que uno de los alumnos, una oportunidad se le ocurrió decirle que no golpee fuerte, que se le iba a romper el puntero. Sí. Y la respuesta había sido, dice, que a ella no le importaba porque tenía el hermano carpintero y le hacía otro. Y le hacía otro. No tenía ningún problema con que se rompiera el puntero. Los punteros que haga falta para poner orden. Así que bueno, ese fue un poco... son cientos los chicos que han pasado por la escuela Edmundo de Amicis, hasta que cuando estas maestras ya se jubilan, alrededor del año 1950... Crece la educación pública. Crece la educación pública, ya no fue necesaria la presencia de esta escuela, pero que quedó marcada durante mucho tiempo, porque yo recuerdo era chico en el barrio Sarmiento, ya no estaba la escuela de las Berardo, pero y las personas mayores, que podían haber tenido unos 20 años más que yo en aquel momento, se acordaban todavía de la escuela Berardo, y era gente que había ido a la escuela de la Berardo por lo menos en algún momento. Así que bueno, ese es un repaso, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer sobre esta escuela, como hubo otras en San Francisco también. Además está buenísima la caracterización de lo que era la educación en la época, ¿no? Claro. Bueno, y agradecerle a todos los amigos que se acercan al archivo gráfico y nos acercan testimonios porque nos dan de esta naturaleza. Una prueba de lo riguroso que era. ¿No? Ustedes, los amigos que nos siguen a través de la pantalla, están viendo en imágenes lo que es esta evaluación. Una evaluación extremadamente exigente para un chico de cuarto que va a pasar de cuarto a quinto grado. El grado de aquel momento se hacía con 10 años. Cuarto grado. Claro, porque había primero superior también. Porque había primero superior. Exacto. Sería hoy un quinto a sexto. Un quinto a sexto. O sea, esta evaluación, concretamente, sin importar el grado que era, si no había repetido nunca, el chico ya había empezado normalmente la escuela a los 6 años, como se empezaba antes. Esta evaluación la hizo un chico que tenía 10 años. Habría que ver si muchas de las cosas que están aquí, un chico de 10 años ahora las podría responder, ¿no? Claro, es que ha cambiado muchísimo ha cambiado mucho, pero de la educación. E incluso nos encontramos con algo que para mí fue una novedad, yo eso no lo conocía, esa medida de capacidad que se llamaba estéreo. Sí, un estéreo. Hoy decimos estéreo y estamos pensando en sonido estéreo. Exactamente. Sí. Pero el estéreo es una unidad de medida. Era una unidad de medida que medían leña. Leña, hay que tener en cuenta que la leña en aquel momento era importante porque se utilizaba para cocinar, claro, era un combustible muy usado. En el lugar del trabajo, en las calderas, en todos lados, la leña era necesaria. Entonces, ¿cómo lo vendían? Tráeme un estéreo de leña. Un estéreo de leña, esa era una medida. Era un metro cúbico. Un metro cúbico de leña es un estéreo de leña. Muy interesante, Arturo, muchas gracias. Nosotros buscamos una pausa, ya volvemos.
Fito, ¿cómo llega tu familia a San Francisco? ¿Cuándo? Bueno, mi padre vino de Europa en la década del 20 y se dirigió a Sevilla porque allí tenía un conocido para ver qué ocupación podía hacer, qué podía hacer. Directamente vino sin una ocupación prevista. Y él lo que sabía era panificar. De manera que este pariente dijo que en Sevilla había panadería, por lo tanto que le convenía instalarlo en San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal, cabecera del departamento, porque allá había una colectividad más o menos importante, y bueno, se instaló allá y económicamente le fue bastante bien, y tenía pensado irse a Córdoba y dedicarse a ampliar los horizontes comerciales, y tenía operaciones en Buenos Aires que le mandaron mercadería en consignación, y entonces se instala en San Francisco en el negocio que está en Irurraspe al 1400, que fue la mueblería La Favorita, al lado del Cine Universal, al lado de Godino, de Ripamonti se llamaba en esa época, al lado de Bertelo, al lado de Bertel Central. ¿En qué año estamos hablando ahí? Y década del 20, no puedo precisar, década del 20. ¿Él viene casado? No, estaba de novio. Entonces, le fue muy bien económicamente, trajo a mi madre, se casó, y después trajo 5 hermanos, iba trayendo uno por año. Desde Europa. Desde Europa. Que se instalaban en Buenos Aires, porque él siempre tuvo como norte irse a vivir a Buenos Aires. Tan es así que tenía iba comprando propiedades en Buenos Aires, y acá había hecho ese negocio bastante importante. Y bueno, cuando estaba dispuesto a irse a vivir a Buenos Aires, fallece. Así que si no, yo estaría viviendo en Buenos Aires. Claro. ¿Y cómo se vivía en esa familia tuya cuando vos eran practicantes en la religión o no? En general se mantenía mucho la parte cultural, gastronómica. Yo no me acuerdo de religiosidad, porque acá tampoco había sinagoga, ni había posibilidades de practicar la religión. Sí me acuerdo que el Día del Perdón, el Año Nuevo, se hacían comidas relacionadas con esa festividad. Pero no, y cuando iban yo tenía mucha relación con toda la familiares míos de Buenos Aires, y era gente, yo no diría agnóstica, sino que respetaba la religión nada más que en los días festivos y los casamientos, un poco lo que ocurre ahora, digamos. Exactamente. Y es decir, hay judíos que son muy religiosos, pero en mi familia no existía. También hay gente que no es religiosa por razones ideológicas. En el judaísmo había mucha gente de la izquierda que rechazaba todo tipo de religión. De todos modos, ¿qué llegaste a conocer vos de los judíos en San Francisco? La colectividad acá, que nunca fue muy numerosa, pero se comenta que llegó a 50 familias, así que se hizo un cementerio. Para los judíos el cementerio es una cosa muy importante por el respeto que se debe al difunto, con el cuerpo, por razones bíblicas y tradicionales. Y se sepulta en la tierra. Bueno, es un ritual bastante particular el tema de rasgarse las vestiduras, justamente cuando la persona está fallecida. Y yo culturalmente, ¿qué adquirí? El dialecto que hablaban mis padres, que yo creo que lo aprendí antes que el castellano, porque en mi casa se hablaba eso familiarmente, que en el caso de los piamonteses, que es el yiddish, que es un dialecto que hablaban los judíos de Europa Oriental, y que sería un alemán medieval deformado, al que se le incorporaban
palabras de los lugares donde se radicaban. Por ejemplo, se radicaba en Polonia, a lo mejor tenían palabras polacas. En Rusia, palabras rusas. Y palabras hebreas también para los temas religiosos. Y mucho la cultura gastronómica, porque mi padre iba seguido por razones comerciales a Buenos Aires y siempre venía con paquetazos de comida, que eran arenques, salame, ¿cómo es? Que no eran de cerdo sino de carne de vaca, pastrón, que era como un jamón de vacuno, una salsa picante, bueno, todo, pepino agridulce, en fin, una comida bastante parecida a lo que es actualmente el centro de Europa, las comidas alemanas, las comidas polacas. Así que los judíos no tienen una comida típicamente judía, sino que comen las comidas de los lugares donde viven, adaptadas al ritual religioso, ¿no? Claro. Bueno, ¿a quiénes conociste vos de tu edad, siendo joven, que eran hijos de familias judías en San Francisco? Bueno, yo conocí mucho a Josefina Ludmer, éramos de la misma edad, que es esta chica que es crítica literaria, bastante conocida en Buenos Aires, que tuvo hace un par de años que le hicieron un homenaje. Y bueno, y conocí a los muchachos de Pincas, que había una panadería Pincas. Recuerdo de esa época, había otro hermano que era tendero, tenía 2 hijos también. Conocí a la familia Rosenblum, que era un sastre. Conocí y bueno, mucho más, porque mucho más no había. Claro, y de estas familias que vos llegaste a conocer, ¿había algunos que eran más practicantes, alguna en especial? No, todas eran iguales. No, recuerdo que la que más cuidaba, por lo menos las festividades religiosas, era la familia Segal, porque ellos venían de Moiseville, y allá tenían sí formación, y tenía formación religiosa Samuel Segal y la mujer. Pero no había grandes eventos, y en el domicilio particular de Segal, en una salita, había un mueblecito con la Torá, que son los rollos, eso recuerdo muy vago, que se desplegaban, y que a mí me hicieron las festividades del Bar Mitzvah, que son a los 13 años, que sería como una comunión. Me acuerdo que me hicieron la ceremonia, no me acuerdo los detalles, si vino algún rabino o lo hizo a Samuel Segal directo. No, debe haber venido alguien, yo supongo. Pero tengo unos recuerdos muy vagos de la época donde había alguna religiosidad. Y había un maestro en hebreo que enseñaba las letras hebreas. Claro, eso fue antes de la adolescencia tuya. Exacto. ¿Cómo era eso? O lo que sabés vos cómo era. Bueno, yo sé que tomaban clases particulares, que estaba cerca de mi casa, donde yo vivía en la calle Belgrano, detrás de la Favorita. Después hizo me recuerdo muy vago, una familia Sorkin, que ahí daba clase, él iban los que estaban en edad escolar, iban y aprendían. Es decir, que yo no tengo ni educación religiosa ni alfabética. Yo no sé leer en hebreo ni las letras hebreas, por esa razón. Podría haber aprendido, no podría haberme formado religiosamente, porque en definitiva yo estudié en Santa Fe y allá había, pero bueno, se ve que no tuve esa inclinación, y nadie me volcó, ni mis padres me lo exigieron, así que yo soy, digamos, un analfabeto religioso hablando. Claro. Bueno, sin embargo, después te dedicaste mucho a la investigación. Ese es otro tema. Claro. Lo mío es histórico-social, es decir, a mí me interesa mucho la historia contemporánea de los judíos, me pegó mucho lo del Holocausto, entonces todo el tema del antisemitismo, porque todos los familiares de mi padre y mi madre prácticamente desaparecieron durante el Holocausto. Así que ese tema me interesó personal e históricamente, una inquietud. Entonces yo conozco de historia contemporánea, algo de
medioevo. de medioevo, pero para atrás muy poco, y leí una Biblia para niños cuando era chico, y bueno, conozco el nombre de los profetas y alguna otra cosita más, pero quien curiosamente tiene mucho interés por eso, y creo que conoce muchísimo, es mi hijo, que mi hijo no está ni bautizado por una religión, es hijo de un matrimonio mixto. O sea, la madre, él tiene una abuela española y una abuela piamontesa, o sea que se supone que él tendría que interesarse menos que yo por los temas religiosos. Sin embargo, tiene un interés, pero no es un interés religioso, es un interés cultural, y conoce mucho de la Biblia, mucho más que yo. Cuando yo quiero saber algo, le pregunto a él. ¿Tus padres están enterrados en el cementerio de San Francisco? Mi padre está enterrado en Buenos Aires, en el cementerio Liniers, porque fue su última voluntad. Él adoraba Buenos Aires, tenía su familia, su norte era, tenía todo preparado. Y mi madre, pero decidimos sepultarla acá, porque mi padre, obvio, yo voy a Buenos Aires seguido, pero me queda tan a tus manos ir a verlo y hoy, cuando es un aniversario importante. O sea que prácticamente es una tumba abandonada. Los parientes de él que los querían tanto han fallecido. Los sobrinos de él, ya que ni lo conocían. Así que es una tumba, te digo, por lo menos acá en San Francisco todavía hay alguien que visita la tumba. Así que la sepultamos acá, y como el cementerio aquí estaba reacondicionado. Bueno, la población judía en general tiene la tendencia a concentrarse en los centros urbanos por las redes culturales, religiosas, y poca cultura campesina, porque ya venía de allá. Los judíos no podían poseer campos, ya podía haber algunos en un pueblito chico, como el caso del Tevi el lechero, de ese del Tejado, que era un tambero, y bueno, entonces sus profesiones habituales eran las artesanías, el comercio, Y esa pues es un poco la razón por la que se fueron de San Francisco. Sí, se fueron. Sí. Y además también era una razón de... Es decir, el judío buscaba que se casaran con judíos, y bueno, y entonces esa posibilidad se daba solamente donde había muchos, donde se podía elegir y se podía cultivar la región. De todas maneras, ese tema cada día tiene menos importancia, porque en la colectividad judía, la otra vez vi en un periodo comunitario que me llamó la atención, el Holocausto blanco. Claro, porque ¿qué pasa con el matrimonio mixto? El judío desaparece. Es muy raro que la descendencia, el caso de mi hijo, no religiosamente, pero él culturalmente retomó el judaísmo, le interesa mucho, pero ya los hijos de él ya están bautizados como católicos, así que el judaísmo se pierde. Por eso pero ¿qué ocurre? El Holocausto blanco, ¿por qué dice? Porque el 50% de los matrimonios son mixtos. Y en Estados Unidos todavía es mayor el porcentaje, en las ciudades grandes. Y bueno, el judaísmo hace más. Por eso hay pronósticos de que el judaísmo en la diáspora, por ser tan minoritario, va a desaparecer. Va a quedar solamente en ciudades grandes, puede ser Buenos Aires, algo, Nueva York, París, y la población numerosa, y de Israel. Y si no, el judaísmo está condenado a desaparecer. ¿Vos conocés Israel? Sí. Y sí, estuve en el año 71 y estuve hace 3 años en un curso que organizó la Universidad de Córdoba por la memoria del Holocausto. Así que lo vi en 2 oportunidades y me encontré muy cambiado, mucho más moderno, más dinámico. Sí, bueno.